Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del día, 49 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a otras noticias Caracol del día. Estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Desde hoy, en las estaciones de servicio del país empezó a regir el ajuste de 400 pesos en el precio del ACPM que se acordó entre el Gobierno Nacional y los transportadores de carga. Delena Garzón, usted hizo un recorrido, cuéntenos qué encontró. Buenas tardes. Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. En efecto, realizamos un recorrido por diferentes estaciones de servicio acá en la capital colombiana, donde encontramos que ya es una realidad el ajuste de los 400 pesos que empieza a regir a partir de hoy, 7 de septiembre. Recordemos que va a haber un segundo ajuste a partir del 1 de diciembre de 2024 para un total de 800 pesos. Conversamos con algunos transportadores que celebran esta noticia, aseguran que con el reciente incremento de 1.904 pesos se veían demasiado impactados en sus costos operativos y que ya con solo estos 400 pesos hay un gran alivio para toda su operación. Veamos el siguiente informe. Recorrimos diferentes estaciones de servicio en Bogotá, donde ya se refleja el nuevo ajuste en el precio de la CPM, el cual luego de la negociación del gobierno con los transportadores se fijó en 400 pesos a partir de este 7 de septiembre y el próximo aumento de 400 pesos será el 1 de diciembre, para un total de 800 pesos. El precio base es de 9.856 pesos. Durante el paro me tocó tanquear con el precio de 1.900, con el alza de 1.900 pesos y la verdad eso se siente en cada tanqueada, son casi 150.000 pesos de más que me tocó asumir. Ya ahorita que bajó se siente bastante y se aliviana mucho el tema de los costos. Ya nos reajustaron el galón de ACPM. Ya es un amplio beneficio para los transportadores. En las estaciones de servicio ya el fantasma de la escasez por el paro se esfumó. En algunas también encontramos precios ajustados a lo acordado. Sin embargo, hay algunas en las que se observan precios por encima de los 11.000 pesos. En el acuerdo, el gobierno también anunció tarifas diferenciales, un precio general de la CPM y otro para grandes consumidores, determinación con la que no están de acuerdo los gremios de distribuidores minoristas. Esto se vuelve un problema eminentemente operativo y financiero para las estaciones de servicio. Es muy complejo manejar esa focalización en las estaciones de servicio y podríamos tener inconvenientes incluso con los mismos consumidores. Esta tarifa plena diferencial debe tener en cuenta que es difícil diferenciar en la distribución al por menor de combustible a los consumidores finales. Consideramos que se deben evaluar otras alternativas que permitan hacer esa diferenciación de otra manera para el recaudo que propone el Ministerio de Hacienda. Las ciudades donde se registra la tarifa más alta por galón de ACPM son Cali, Villavicencio, Pereira, Medellín y Bogotá, donde los precios oscilan entre 10.292 pesos y 10.156 pesos. Nos conectamos a esta hora con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ministro, buenas tardes y bienvenido. Tenemos entonces que a partir de hoy comienza a aplicar el nuevo ajuste en el precio de la CPM acordado entre el Gobierno Nacional y el gremio de transportadores. Comienzo inmediatamente preguntándole, ministro, si es inmediato el cambio en el precio de la CPM, que recordemos es solo de 400 pesos por hora, pero vemos que aún algunas gasolinerías mantienen el precio del incremento anterior de 1.904 pesos. Esa reducción en el incremento aplicado el pasado 31 de agosto debe verse reflejada de inmediato. Así es, desde la medianoche ya aplica la medida. La resolución fue firmada el día de ayer por el ministro de Hacienda y por el Ministerio de Minas y Energía, que debe entrar en vigencia inmediata. Estamos revisando el tema de algunas distribuidoras minoristas que adquirieron el combustible y que tienen alguno almacenado con el precio anterior, y entonces estamos revisando con ellas esas condiciones de almacenamiento que tienen, cuánto combustible es y las medidas para que rápidamente se pueda transferir esta diferencia y esta modificación en el precio que se ha adoptado luego del acuerdo con el gremio de transportadores de las bases camioneras que se expresaron durante el paro. ¿Y qué alternativas se están revisando con ellos, con esos distribuidores?
Primero estamos precisando las cantidades de las que estamos hablando. Creemos que lo primero es verificar que existen realmente algunos volúmenes que tienen ese precio en el momento, y sobre la base de ese volumen que identifiquemos que se había comprado con el precio anterior hasta el día de ayer, entonces identificar unas alternativas para que se pueda transferir rápidamente el precio. De otro lado, también surgieron varias dudas alrededor del precio diferencial entre minoristas y grandes consumidores. Explíquenos, ministro, cómo se va a implementar. Bueno, hay un decreto que se expidió de tiempo atrás que establece una tarifa plena para los grandes consumidores. Y en el decreto establecimos pues cuáles son esos grandes consumidores: más de 20.000 galones de diésel al mes. Cualquier empresa, industria, pueden ser de empresas logísticas, constructoras, industrias, incluso el mismo Ecopetrol, que tiene un parque automotor que consuma más de 20.000 galones de diésel al mes, es considerado como un gran consumidor, muchas industrias en el país, y ellos deben acceder pues a sus precios. Además tienen contratos con distribuidoras directamente. A estas empresas y a estos grandes consumidores se les aplica la tarifa plena, distinto al precio que se está presentando a través de esta resolución en las estaciones de servicio. Ministro, hay además preocupación frente al aumento en el hueco fiscal. Hay expertos que aseguran que el acuerdo con los camioneros le podría costar al fisco este año $1 billón y una cifra muy superior en el faltante para las cuentas del 2025. ¿Cómo se va a cubrir ese hueco fiscal? ¿Vía presupuesto, reforma tributaria? ¿Qué están planteando? Pues es que es precisamente la misma preocupación que hemos tenido desde el gobierno y que nos ha llevado a tomar toda una serie de medidas de un hueco fiscal que le dejaron al país por el congelamiento del combustible desde el 2020. Definitivamente hay que ir avanzando en otras medidas para, en la profundidad, ir cerrando ese fondo de estabilización de precios de los combustibles, ir desmontando los subsidios a los combustibles fósiles. Y justamente hoy estamos aquí reuniendo la discusión de combustibles del plan de transición energética para que podamos sustituir estos consumos que van a ayudar también a que no tengamos ese comportamiento y ese hueco fiscal en el país de orden financiero que se tendrán que ir abordando. Ministro, ya para terminar muy brevemente, en ese sentido, ¿se está considerando un nuevo aumento para el 2025, más allá de estos 800 pesos de incremento acordados para el cierre de este año? Lo que hemos acordado con el gremio de transportadores es que se van a desarrollar unas mesas técnicas en donde cada uno de los transportadores en sus diferentes modalidades, volquetas, transporte especial, transporte de carga, tiene una serie de necesidades, y lo que buscamos en esas mesas es garantizar que se cree como un ecosistema y unas mínimas garantías para que ellos puedan no tener que depender sus recursos, sus ganancias, incluso su actividad económica del precio del combustible, sino que tengan las posibilidades de tener mayor competitividad con otras medidas. Una vez trabajemos esas decisiones y esas discusiones de aquí a diciembre, estaremos entonces revisando el incremento de enero, que tendrá que ver con el diferencial que quedó entre estos 800 pesos y los 1.904 que ya habíamos anunciado. En esas mesas pues vamos a seguir abordando algunas otras propuestas con la intención de cerrar este subsidio y de ir garantizando el cierre del hueco fiscal. Ministro, gracias por ese contacto con nosotros. Muchas gracias y buena tarde a todas, todos.